Y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que vamos a hablar acerca de una carrera súper interesante para los tucumanos que les gustan los videojuegos. Hay una gran posibilidad de trabajo y de formación. Así que vamos a conocer un poco acerca de la industria de los videojuegos, pero también de cómo la UNT va a empezar a formar a estos desarrolladores. Bienvenido, nos acompaña Saga Barro y Juan Carlos Veiga. Juan Carlos, director de la Escuela de Cine, un gusto tenerte. Gracias, Dani, a vos, a todo tu equipo. La verdad que para nosotros es importante estar aquí acompañándote en tu programa y también tratando de darle difusión a esta nueva, no carrera, pero sí propuesta académica que tenemos desde la Escuela de Cine, Video y Televisión, que va ampliando sus horizontes, ¿no? De la mano, en este caso, del desarrollo de videojuegos. Bien, ¿qué tal? Bienvenidos, haga un gusto también invitarte y tenerte en el estudio de Radio Universidad. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan Carlos, esta propuesta novedosa es una diplomatura, es de grado, ¿en qué consiste? Sí, es una novedad porque la Universidad Nacional de Tucumán aprobó hace poco más de un año una nueva figura académica que es la diplomatura de grado. La diplomatura es una figura propia del posgrado que toda la vida se hizo como el escalón más bajo del posgrado. Después vienen las especializaciones, magísteres, doctorados. Y bueno, se acogió esta modalidad propia del posgrado y se aprobó hace más de un año, como te decía, para que se puedan hacer diplomaturas de grado. Son cursos oficiales con certificación de la universidad, de tramos cortos, ¿sí? Es lo que se está buscando justamente. Esta gestión con el ingeniero Pagani viene tratando de justamente alentar este tipo de carreras que tienen mucha demanda, que tienen mucha salida laboral y sobre todo que los jóvenes buscan una capacitación que no sean esas carreras largas y que puedan en un plazo mediano poder tener una herramienta como un título o un certificado, en este caso universitario, que nos permita insertarnos rápidamente en el mercado laboral tan incipiente y tan demandante como es la industria del videojuego. Esta diplomatura de grado está destinada obviamente a todos aquellos que tengan título de bachiller. No es necesario tener un título universitario, esa es la diferencia con el posgrado, y tiene una duración de 16 semanas de cursado, son 4 meses. Así es, sí. Es una diplomatura de grado en desarrollo de videojuegos, pero ¿hay otros ítems más aparte o son los contenidos que se van a ver? ¿Tiene que ver con artes visuales? ¿Cuáles son los ítems que va a haber dentro? Sí, va a haber distintas como vías dentro de la misma diplomatura, que también tiene que ver con la decisión de hacerlo dentro de la escuela de cine. Videojuegos y cine tienen muchas cosas en común, son industrias culturales y también son industrias altamente, ¿cómo se dice? Bueno, multimediales son. Pero con muchos tipos de profesionales. Claro. En cine tenés el que escribe, el que filma, la persona que toma el sonido, los actores. Interdisciplinario, porque interdisciplinario, esa era la palabra. Se imaginaba que esta carrera podía estar, lo habíamos charlado creo que fuera del aire, también por ejemplo en la Facultad de Ciencias Exactas, como programador de videojuegos, no sé, pero sin embargo está en la Escuela de Cine. Bueno, acá programador es una de las 3 líneas que va a haber en esta diplomatura. ¿Cómo son, ¿a qué se refiere con líneas? Y vamos a tener como un inicio que es común a todas las personas inscriptas y después hay una serie de módulos que son específicos de alguna de las líneas que elija cada estudiante, que solo puede elegir una sola. ¿Cuáles son las 3 entonces? Programación, arte 3D y después diseño y producción. Que cuando hablamos de diseño, hablamos de diseño de juego o diseño lúdico, que es el rol más parecido a dirección que habría dentro del mundo de los videojuegos. Es tremendo que los chicos puedan capacitarse en una educación más formal de la universidad, porque en el caso tuyo, Saga, te tocó hacer como más autodidacta y después, digamos, la capacitación y ser el que de alguna manera marca el camino en Tucumán con toda una generación de chicos nuevos que hoy en día son los referentes del desarrollo de videojuegos. Exactamente, sí, y bueno, obviamente pasa similar en muchas partes del mundo, si bien hay lugares donde videojuegos tiene más tiempo como industria que acá en Tucumán. En ningún lugar es demasiado, en ningún lugar tiene más de 4 décadas, digamos. Entonces, en general hemos sido toda gente autodidacta
que bueno, va generando estos espacios. Ahora tenemos este caso que es la primera formación profesional formal que hay en la provincia, es esta que se está llevando a cabo ahora, que también una cosa muy importante es que la gran mayoría de las personas que estamos como docentes dentro de ese trayecto somos referentes de la industria, somos gente que hacemos videojuegos y que también hemos sido formados para formar. Está buenísimo esto porque hay un aspecto obviamente intelectual, académico, pero digo, conocer cómo funciona un poco el circuito del videojuego y el negocio del videojuego. Dame una idea, unos datos. ¿Maneja mucho dinero el desarrollo de videojuegos en Tucumán o en Argentina? ¿Qué representa respecto al resto de los países? La industria en Argentina todavía no es demasiado grande. Si es de lo que es Iberoamérica, es una de las más grandes. Brasil es bastante más grande, como todo allá, pero a nivel mundial no es una referencia tan grande. Lo que sí se hace mucho en Argentina es prestar servicios para empresas de Estados Unidos y Europa. O sea, ustedes, muchos de los desarrolladores, trabajan para empresas de fuera del país desarrollando los videojuegos. Exactamente. Acá en Tucumán ya hay unas cuantas decenas de personas que trabajan de esa manera. Muchas son parte de una comunidad grande que tenemos acá en la provincia. Y es una de las salidas laborales más estables que tenemos en este momento. Y la duda es si a nivel mundial esta industria es importante comparada con otras, cuando decimos el dinero, ¿cómo sería? Para tener una magnitud. Y hace ya varios años, hace más de 5 años, que la industria del videojuego superó al cine y a la música combinados. ¡Wow! Lo que factura. Sí, exactamente. Lo que factura es superior al cine y a la música combinado. Exactamente. Y la gran bondad que tiene para trabajar dentro de la industria de videojuegos, una de las grandes bondades, por un lado no necesitas más equipamiento que tu computadora, tipo la mayoría de las computadoras medias sirven hoy en día. A diferencia de lo que es una gran producción audiovisual, ¿no? Exactamente. Y también podés trabajar desde tu casa, donde sea que estés, si es que tenés internet. Saga, te pregunto, cuando decías recién la gran comunidad que hay acá en Tucumán, entiendo que has estado muy relacionado con la formación de una cooperativa, que es la Tucumán Videojuegos Cooperativa. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Y la cooperativa la hemos formado en el 2023. Hay alrededor de una docena de estudios o de equipos de desarrollo acá en Tucumán hoy en día, y la cooperativa fue la primera en formalizarse. La mayoría todavía no se encuentran dentro de la formalidad, trabajan como monotributistas. Pero la cooperativa, viene desarrollando el año pasado, desarrolló varios proyectos para clientes acá en la provincia. Uno de ellos fue un juego educativo para la legislatura, que trabajamos muy codo a codo con la legislatura. También fue importante la legislatura de la provincia, sí, fue importante la legislatura también para llevar a cabo esta diplomatura. Hicimos ese juego educativo el año pasado, que fue también el juego más grande que se hizo hasta el momento en la provincia. Fuimos como 15 personas, entre las que había actores de voz, y el rodaje de las voces se lo hizo en la escuela de cine, con pasantes de la escuela de cine también, porque el trabajo de sonido es bastante parecido en los dos espacios, digamos. Por eso tiene mucho que ver, digamos, con la escuela de cine. Exactamente. Sí, hay un vínculo entre el desarrollo de un guión, el arte, la dirección, como decía Saga, entre un videojuego, que el videojuego siempre está enmarcado dentro de una historia, en narrar una historia. Eso me parece interesante a mí, porque cuando ustedes se plantean, digamos, por supuesto está toda la parte del storytelling para decir, qué historia te cuento yo para engancharte, pero además también tenemos de la neurociencia muchos tips, digamos, que hacen que un juego sea más adictivo, como por ejemplo el Candy Crush. Están perfectamente seleccionados los colores, los sonidos que hacen, qué momentos, los niveles, cómo se van ajustando los niveles de dificultad. Todo eso está súper estudiado. ¿Y ustedes cuánto aplican hoy por hoy de esos conocimientos al desarrollo de sus juegos? Todo lo que tiene que ver con esto de básicamente definir cómo es el juego, definir las reglas, cómo se lo juega, cuál es la dificultad de los niveles, todas esas cosas es lo que pasa por el rol del diseñador lúdico, que es una de las líneas que tenemos en la diplomatura. Y en ese rol sí tenemos un montón de teoría que manejamos, que también vamos a estar enseñando sobre, una de las cosas de las que podemos hablar es el flow de juego, cómo conseguimos que algo no sea ni demasiado fácil para ser aburrido, ni demasiado difícil para ponerte ansioso y ponerte de mal humor. Hay buenas prácticas que son con las que tratamos de manejarnos,
Y el caso de Candy Crush no es necesariamente una buena práctica porque ya es una forma adrede de buscar simplemente el vicio por el vicio. Ujú. Buscan hackear el cerebro. Claro, es como que si yo te diga, tenés un juego que es como una película y tenés un juego que es como scrollear reels. Bueno, Candy Crush es como scrollear reels, digamos. Es como que te llega a los lugares fáciles de dopamina, pero no te está dando una experiencia estética. Bueno, por ahí unos conceptos interesantes que ustedes manejan también dentro de lo que es la neurociencia, de cómo captar la atención del usuario, que es tremendo, ¿no? Mirá, la diferenciación entre un videojuego y otro, digamos, cómo volverlo atractivo, pero sin que genere tal vez adicción o esto, ¿no? Hay una cuestión muy, muy atada a la educación en absolutamente todos los juegos. Porque siempre que estás jugando un juego, estás aprendiendo algo. Capaz que no sea algo que te sirva, digamos. No me sirve a mí en la vida entender el peso y la inercia de Mario. Pero cuando estoy jugando Mario estoy aprendiendo de eso y a medida que voy haciéndome mejor es porque he ido recolectando esos conocimientos. Entonces siempre que estamos jugando un videojuego, el videojuego nos está enseñando algo. Podemos ir a lo que son los juegos educativos y hacer uso de eso de una forma que nos sirva para educar en cosas del mundo real. Pero más allá de eso siempre estamos educando, entonces es una forma muy interesante de ver el rol del diseñador de juego. Claro, qué difícil es concentrarse por ahí. Uno ve a un chico y dice, bueno, 5 minutos seguidos en un libro, en un texto y demás, y puede verlo horas, noches enteras jugando un videojuego. Con mis chicos todos los días. Entonces, la atención está ahí, simplemente tenemos que saber cómo captarla y si lo podemos explotar para algo educativo es un bombazo, digamos. ¿Sí? Exactamente, sí. En el caso tuyo, que has trabajado mucho también en esa área, ¿no? De área como de educativa, de dejar un mensaje, de trabajar en eso, ya tenés experiencia en eso. Sí, también soy educador ya hace unos 8 años, una cosa así. Y bueno, y en el proceso también como que descubrí esto, que yo tengo que estar probando cómo funciona un juego con gente que lo teste, que pueden ser amigos, quienes fuere, y a medida que yo veo a esta persona no entiende esto, ok, tengo que mejorar la forma de la que comunico. Que es lo mismo que estar dando clase, yo tener un concepto y que el estudiante no le llegue porque no lo estoy sabiendo explicar. Claro, y recién hablábamos fuera del aire el tema del impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. ¿Puedes hacer como que la IA te desarrolle algo y por lo menos no ser tan creativo vos y tirárselo un poco a la IA? Yo he visto que se pueden hacer cosas así casi como tiro un prompt y me sale una demo de algo. No llegué a jugar, pero en mi uso personal de la IA por sí sola no hace cosas interesantes. Hace como específicamente lo que le das. Entonces si lo agarras como herramienta, sabiendo que básicamente te va a dar como un resumen de cosas que hay, puede ser una buena herramienta, pero así como para que la IA desarrolle el juego, probablemente haga algo que ya hemos jugado, digamos. Nada original, digamos. Exactamente. Juan Carlos Vega, Sí. te pregunto a vos como director de la Escuela de Cine, ¿cómo crees vos que desde la Escuela de Cine se puede trabajar aspectos que tienen que ver con la parte narrativa por un lado y la parte técnica por el otro, digamos una parte técnica muy de la informática, y ustedes de la Escuela de Cine la parte artística, visual? Bueno, como te decía recién, todo videojuego tiene una parte muy vinculada a lo que es la realización de una historia que hay que narrar y que hay que contar de manera audiovisual. Como te decía Saga, el sonido tiene una forma muy similar en lo que es todo el armado, el diseño, la producción del sonido, el montaje, etcétera, etcétera, con técnicas muy, muy parecidas. Después, en lo que parte del guión, también hay similitudes, y en la parte del arte, donde hay que crear cada personaje, cada escena, cada elemento, los famosos assets, ¿no? Y también, así es. Bueno, que están muy vinculados. Después, bueno, por supuesto, tiene una parte interactiva y de jugabilidad, como él detallaba, que ahí es donde también interfiere la parte de ingeniería o de programación. Ahí habrá que buscar seguramente. Nosotros estamos con esta diplomatura pensando en un puntapié inicial para algo que probablemente veamos qué desarrollo tenga y sea en el futuro tal vez algo más grande. Y tal vez ahí poder incorporar también a la parte de programación, la parte de ingeniería, informática. Recién Saga decía que para programar necesitaba una computadora medianamente. Sí. No necesita lo máximo de lo máximo. Para los otros aspectos que vos contás, ¿cómo estamos nosotros acá en Tucumán para la otra parte
artística, tenemos el equipamiento, ¿qué equipamiento se necesita? ¿Estamos en condiciones? Mira, por ejemplo, digo, comparado con otros lugares. Hoy gracias a Dios, la tecnología ha avanzado tanto que ha bajado su llegada a los hogares o a las personas. Nosotros hemos arrancado con una escuela de cine hace 20 años y si te vas más atrás, era muy difícil que alguien tenga una cámara para calidad y mucho menos en su caso una isla de edición. Nadie tenía una isla de edición en su casa excepto un profesional. Hoy con cualquier computadora desde un precio muy básico se puede llegar a editar un video. En lo que es montaje hay herramientas de montaje sumamente accesibles para cualquier persona, hasta un celular, y hay cámaras de celulares que hoy también te graban con una calidad asombrosa, ¿no? Por supuesto que si vos te vas a meter en industria profesional hay un montón de cuestiones ahí técnicas en lo que todavía está lejos, pero en lo que es, por ejemplo, registro de imágenes y en el montaje es sumamente accesible. Después hay un montón de accesorios, todo lo que es iluminación, sonido, por ahí mucho más difícil que alguien tenga el accesibilidad a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy cualquier alumno de la escuela de cine puede aprender a registrar a lo que es una toma, lo que es un plano, lo que es un corte, tiempos de montaje, nociones de montaje, con un equipo absolutamente doméstico. Es como yo les digo, para aprender a manejar no hace falta tener el autito de la estrella, con un fitito podés aprender perfectamente. Ahora, una última pregunta te quiero hacer, yo le dejo la palabra a César. Recién mencionaste lo de los 20 años de la Escuela de Cine. A final del año pasado la Escuela de Cine organizó una presentación de cortometrajes, de producciones que se hicieron. ¿Vos te imaginas la Escuela de Cine de acá a 20 años? ¿Cómo te lo imaginas a la Escuela de Cine de acá a 20 años relacionado con la parte de producción de videojuegos? Bueno, Dios quiera que la diplomatura ya no sea diplomatura y sea algo mucho más grande. Lo primero que me imagino. Y segundo, que no solamente me imagino una diplomatura o algo relacionado con los videojuegos. Creo que el audiovisual va hacia un lugar que no podemos anticiparnos. Creo que el audiovisual está mutando, transformándose, apareciendo múltiples lugares de difusión y de forma, no solo de registro, sino que de pantallas hacia donde no sabemos. Y con esto de la IA, mucho más aún. Entonces, no es muy difícil poder anticipar qué tipo de demanda y de distintas disciplinas y actividades van a ir surgiendo para todo lo que tenga que ver con el arte del video y del sonido. Ahí también aprovecho para añadir de que hoy en día en la parte de lo que son más los efectos especiales se trabajan profesionales de cine y videojuego codo a codo. Tenemos el ejemplo acá en Argentina del Eternauta, que mucha de la postproducción se hace con los mismos programas que se usan para hacer videojuegos. Wow. Bueno, les agradecemos muchísimo esta visita acá a los estudios de Radio Universidad y como último que nos digan cómo inscribirse, cómo conseguir información, dónde para esta flamante diplomatura que se está lanzando en la Escuela de Cine. Perfecto. La inscripción está abierta hasta fin de mes. Pueden encontrar los datos para inscribirse en la página de la Escuela de Cine, en el Instagram de la Escuela de Cine también. Lo estamos publicando ahí por todas las redes. Para poder inscribirse, obviamente, bueno, tenemos que tener el título secundario, como contaba acá Juan Carlos, y pagar una primera cuota de lo que va a ser la mensualidad. Y con eso ya estamos inscritos. Perfecto. ¿Hay ¿Las alguna clases? especie de cupo? Hay un cupo, sí, de 20 personas por cada una de estas 3 líneas, serían 60 en total. ¿Y las clases cuándo comienzan? Las clases comienzan el 4 de junio. Modalidad híbrida. Modalidad híbrida, vamos a tener mitad virtual y mitad presencial. Y también cualquier cosa, vamos a dar una charla el jueves 21 a las 18 horas por Meet. Ajá, para los interesados. Exactamente. De manera informativa. También pueden encontrar el link y todo eso ahí en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saga Barros, Juan Carlos Veiga, un placer. Un placer para nosotros y siempre es un gusto estar con vos, con tu equipo y en nuestra casa, ¿no? Que es la universidad.